Continuamos entonces con la introducción al Apocalipsis basadas en las notas que les mandé. Y hoy vamos a ver quién es el autor, fecha, los destinatarios, la ocasión, el pensamiento o la síntesis de la carta y algunas teorías acerca de cómo el Apocalipsis se ha ido interpretando a través de las edades, a través de la iglesia. ¿Quién es el autor? Existen evidencias internas. Cuando hablamos de evidencias internas nos referimos a si el libro mismo, la carta misma menciona quién es el autor. Y vemos que cuando empezamos a leer la carta, dice en el primer versículo, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. Y se da entonces el nombre Juan. Sabemos que Dios inspiró a los autores humanos, pero el autor principal es Dios. Y este Juan entonces se representa como un profeta, porque el versículo 3 dice, dichoso el que lee y dichoso los que escuchan las palabras de este mensaje profético. Este Juan fue un profeta inspirado. Lo mismo lo dice en el capítulo 22, 7 al final, que cierra el libro, 22:7, dice, miren que vengo pronto, dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético del libro. Y versículo 10, y así entonces, el autor declara ser un profeta inspirado. Muchos han dicho que es Juan el apóstol, nuestro Juan el apóstol, uno de los 12, y otros dicen que no, que es otro Juan, porque Juan era un nombre común. Realmente no sabemos. Lo que tratan de decir que es Juan el apóstol, tratan de comparar las cartas de Juan y el Evangelio con el Apocalipsis para ver similitudes, porque si una misma persona escribió estos libros, tiene que haber similitudes. Y sí las hay, sí hay similitudes, especialmente cómo se presenta a Jesucristo como el Cordero, el número 7, que se repite a través del libro. Se habla sobre la soberanía de Dios y cómo Dios se define en Jesucristo. Todo esto son temas que Juan lo presenta. Así que la balanza está más a favor de que sea Juan el apóstol. Si no lo es, no afecta la interpretación bíblica porque el autor principal es Dios, ¿no? Eso es lo importante. La fecha, saber la fecha es interesante porque también conociendo la fecha podemos saber quién es el escritor. Y según las diferentes teorías de interpretación le dan generalmente dos fechas comunes. Al final de los 60 antes de Cristo o al final de los 90, mitad o final de los 90. Y esto es muy importante porque si el Apocalipsis fue escrito a la mitad o final de los 90, durante el reinado de Domiciano, así se llamaba, durante el reinado de Domiciano, que también fomentó la persecución contra los cristianos. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo con el juicio que iba a caer sobre el mundo? Muchos que escogen esta fecha de los finales del 90 dice que se refiere a eventos finales del mundo, o sea, eventos que todavía no han sucedido. La mayoría dicen eso. Los que dicen que es durante la fecha de Nerón, que es en los años 60 el Apocalipsis, hablan de que los eventos que estaban por venir en el Apocalipsis, las profecías que estaban por venir, se refieren mayormente a la caída de Jerusalén por los romanos, cuando el templo y la ciudad fue sitiada y destruida, como lo fue en el pasado, cuando Babilonia sitió la ciudad en los años 587 y destruyó el templo. Lo hizo Babilonia y ahora va a ser Roma, y esta es la manera como Dios daba el juicio a su pueblo por haberlo rechazado. Entonces los que escogen una fecha temprana dicen que esto se cumplió, la mayoría del Apocalipsis, hasta el capítulo 17, se cumplió en el primer siglo. Entonces, dependiendo qué fecha nosotros apuntemos, cambia un poquito cómo se interpreta el Apocalipsis. Ven, ahí es donde viene lo complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a avanzar. Si fue durante el reinado de Nerón, esto es antes de la destrucción del templo,
y hay que decidir. Yo tengo a inclinarme, esta es mi preferencia y claro, es abierta, puedo cambiar según uno vaya estudiando, a que sucedió durante el reinado de Nerón, aunque cuando leo el reinado de Domiciano también tiene mucho ahí que común, pero los que dicen que es durante el reinado de Nerón, recuerden que él reinó, Olivia compartió, del año 54 al 68. Cuando este hombre reinó, Nerón, vemos que el trasfondo era la persecución contra los creyentes. Los creyentes se levantó una gran persecución hacia los cristianos y él demandó que se le adore como Dios, el gran emperador, ¿ok? También, como hemos visto, César Nerón en hebreo equivale al número de la bestia, 666, y hay evidencia interna en el libro que dice que el que entienda con un poco de sabiduría puede calcular el número de la bestia y es 666. Y este hombre Domiciano no encaja en ese número, entonces es evidencia para que sea durante el tiempo de Nerón. Ahora, los que afirman que fue el Apocalipsis escrito antes del año 70 de la destrucción del templo, durante el reinado de Nerón, se le llaman preteristas. Es el nombre que se le ha dado, ¿ok? Y si ellos están correctos, el Apocalipsis de Juan se refiere entonces a la destrucción de Jerusalén, específicamente, ¿ok? Y se cumplió entonces en el año 70. Eso no significa que el Apocalipsis no tiene verdad para nosotros hoy en día. O sea, bueno, ya se cumplió, cerremos el libro, ¿para qué lo estudiamos? No, porque es el mismo Dios hablándonos acerca de cómo Él está obrando en su creación y trayendo a culminación su plan, su obra de redención. Por ejemplo, versículo 4 del capítulo 1, habla acerca de los destinatarios. Vamos a los destinatarios, 1:4. Y nos dice que los destinatarios, los originales fueron las 7 iglesias de la provincia romana de Asia, hoy en día Turquía. Y fue dirigido a ellos y uno puede calzar la ruta de entrega de cada carta porque cada una de esas iglesias está en la geografía de camino. Éfeso es la primera y después continúa, es una ruta romana. Entonces fue escrita a ellos y el mensaje del Apocalipsis se forma en una relación única con estas iglesias, los creyentes que estaban sufriendo persecución por el sistema del imperio que había traído crisis a la iglesia. Ahora, como libro inspirado por Dios, cuando hablamos de canon, es una palabrica que hemos tirado, ¿no? Pero canon significa regla. Cuando hablamos de canon, hablamos que es un libro que ha pasado la regla de que es inspirado por Dios, las pruebas de que esto Dios lo inspiró. Entonces, como libro inspirado de Dios, forma el último libro del Nuevo Testamento, porque el texto que vamos a venir estudiando habla sobre el mensaje de consumación de todos los creyentes, la final, la gran final de todas las edades, de cómo Dios va a terminar esta obra que inició con Israel o que inició desde el principio, desde Génesis. Vamos a ver cómo Apocalipsis está dentro del mensaje que habla toda la Biblia. No podemos entender Apocalipsis separado de la palabra de Dios como total. La ocasión por qué se escribió esta carta, nuevamente el contexto fue la persecución, provocada por la separación de las iglesias locales que no tenían protección de los romanos, como los tenían los judíos. Los judíos tenían protección de los romanos. Algo que afectaba a Roma. Roma era muy tolerante con las religiones. Tenían un panteón de dioses. Habían aceptado los dioses griegos, aceptaban dioses de otros pueblos. ¿Por qué el cristianismo sufre la persecución si Roma era un imperio tolerante? Y la razón es porque el cristianismo llamaba a exclusividad. Los cristianos no adoraban a otros dioses más que uno, y representado en nuestro Señor Jesucristo. Y porque Roma no aceptaba la exclusividad del cristianismo, lo veían los cristianos como ateos. Los cristianos eran conocidos como ateos en el primer siglo por los romanos, porque no creían en ningún Dios.
Y los cristianos dicen, sí, creemos en un Dios, el Dios verdadero de Israel, manifestado en el Señor Jesucristo. No, ateos, porque Roma tenía todo su gala y su galería de dioses. Entonces los cristianos fueron como los chivos escapatorios de los problemas de la sociedad. Hay que echarle la culpa a los cristianos. Los cristianos estaban en la mira. Los judíos estaban protegidos, porque los judíos pagaban los impuestos a Roma y los que administraban el templo eran vendidos por Roma, no eran verdaderos sumos sacerdotes. Ellos habían comprado su función, no venían de Aarón, y los puestos que manejaban en el templo en la venta y en el intercambio de moneda, dentro del templo había un mercado, como estábamos hablando. Roma cogía su tajada de impuestos y los judíos dicen, estamos bien, tranquilos. Entonces Roma le decía a los judíos, mientras que ustedes, los líderes judíos, religiosos y civiles, mantengan a su pueblo tranquilitos y fieles y leales a Roma, no los vamos a molestar. No nos interesa cómo adoren, lo que adoren o a quién adoren, con tal de que paguen sus impuestos a Roma y se mantengan tranquilitos, no levanten revueltas ni revoluciones, van a estar protegidos. Entonces los judíos trataban de mantener la paz, la tranquilidad, para que los romanos no vengan en contra de ellos. ¿Okay? Ahora, en el año 70 vemos que el judaísmo, o un poquito antes, hay un historiador judío que se llama Josefo. Y él escribe varios libros que se llama Guerra de los Judíos. Y él era uno que trabajaba para Roma, pero él narra el principio de la guerra de los judíos. En el año 68 se levanta una revuelta judía y quiere liberarse de la opresión de Roma. Es que cuando vino nuestro Señor Jesucristo, siempre había un grupo pequeño de incidentes que querían sacarse a Roma del cuello. No querían pagar impuestos y sentían el talón de Roma sobre ellos. Y ellos eran considerados revolucionarios, ¿no? Celotes, celosos por el judaísmo y querían libertad de los romanos. Entonces en el año 68 un grupo se llega a armar y levanta una guerra contra los romanos. Y se encierran en Jerusalén, cierran la ciudad y se encierran ahí con armas, y los romanos entonces bajo el Tito marchan hacia Jerusalén, sitian la ciudad, lo mismo que pasó con los babilónicos, como que se repite la historia, y después de mucho tiempo Josefo fue uno que Roma dijo que vaya a intervenir a favor de los judíos para que se rindan y se dejen de rebelarse, pero no fue no hubo esa mediación, ese acuerdo, así que los romanos entraron a Jerusalén y destruyeron todo. Estos judíos se metieron al templo, se allenaron en el templo pensando, acá no nos van a tocar, no nos van a hacer nada porque estamos en la casa de Dios. Los romanos entraron al templo y el sacrificio de los humanos fue terrible, porque ahí lo que vertía era la sangre y la gente muerta. Terrible. Esto se dio en el año 70. Y los que creen que fue Nerón, por las evidencias que se ve en el libro, dice esto, lo que habla sobre lo que va a venir pronto, se cumplió en Jerusalén y en la destrucción del templo, y apunta también hacia un final, ¿no? Donde estamos nosotros o más adelante. Ok, entonces, ¿cuál es la síntesis del libro? Para poder entender el pensamiento. Ok. Juan redacta la carta en Patmos, habla sobre visiones que tienen, obviamente le causa efecto estas visiones, y él usa para escribir a estas iglesias el género apocalíptico, que es altamente simbólico y figuras. O sea que cuando Juan va a describir algo, no nos preguntemos y no nos perdamos en los detalles. ¿Un dragón? ¿Qué significa el dragón? Eso no es la intención de la figura. La figura es qué quiere comunicar a través de ese símbolo. Más que qué es el dragón, qué significa, porque tiene 3 esto o 4 esto. Porque entonces nos perdemos y malinterpretamos el libro. Y a medida que vamos avanzando, vamos a tratar de entender con la misma Biblia estos símbolos.
Ok, el libro de Apocalipsis ha sido difícil de interpretar y es por eso que no podemos ser dogmáticos. O sea, dogmático significa no podemos decir es así y punto, porque es difícil de interpretar. Los símbolos de Juan vienen del Antiguo Testamento. Entra Daniel, entra el libro de Ezequiel, Zacarías, Isaías. Así que si queremos entender Apocalipsis hay que leer esos 4 libros. Libros largos y extensos. Nosotros estamos estudiando Isaías y Zacarías lo hemos estudiado. La literatura que se usa también es una literatura apocalíptica judía que habla entre los 2 testamentos. Por ejemplo, en la Biblia católica tenemos los libros apócrifos. Y ahí está el libro de Enoc, el libro de Esdras, Macabeo. Y esos libros no son inspirados, pero esos libros tienen la literatura que nos ayuda a entender Apocalipsis. ¿Okay? Porque usan los mismos símbolos para darnos a entender algo. También el contexto histórico era el contexto de greco-romano del primer siglo, especialmente el capítulo 17. Se usa también relatos de mitología del Medio Oriente. El autor usa mitos para darnos un mensaje. Era algo muy común, especialmente Apocalipsis capítulo 12. Capítulo 12 al 14 es el corazón de la carta. Ahí narra toda la historia, así que 12 al 14. Y usa mitología para darnos el mensaje. Ahora, muchos creyentes dicen mito, entonces no es la verdad de Dios. No, es que es una forma de lenguaje para transmitir una verdad. Recuerden que estamos tratando de entender cuál es la verdad de Dios en esto, qué es lo que Dios quiere transmitir a sus oyentes. Y la mitología es una forma de literatura que transmite algo. Y capítulo 12 nos habla de algo muy común en el primer siglo de mitología. Y Juan usa esa imagen para hablarnos sobre este mensaje. 4 teorías de interpretación brevemente. Y acá mucha gente se queda en una, estancada en una, y así es como lee el libro de Apocalipsis. Está la teoría preterista, ya les mencioné, y ellos toman el texto como exclusivamente relacionado al primer siglo, porque fue dado a las iglesias de Asia Menor. Todos los detalles y profecías fueron cumplidas en ese contexto. Eso es lo que dicen los preteristas. ¿Okay? Yo les leí la semana pasada y me referí a Mateo 24, cuando Jesucristo habla sobre la destrucción del templo y dice esta generación. Y cuando hablamos de esta generación, ¿a qué generación se refiere si no es la del primer siglo? Entonces los preteristas dicen esto que habla ya fue cumplido porque dice las cosas que pronto sucederán. Yo vengo pronto, no tardo, cuando le dice a la iglesia, y está hablando de algo urgente que va a suceder inmediatamente. Esto suena con el mensaje de los profetas. Cuando Isaías habla que viene del norte, soldados o gente o guerra, Isaías no estaba hablando 500 años después, estaba hablando su misma generación, lo que iban a experimentar, la destrucción por los babilónicos. Entonces la profecía, cuando se da a una generación, se cumple en esa generación. No pasan más de 100 años. Y es por eso que los preteristas dicen no puede ser algo que esté hablando a nuestro tiempo. Tuvo que ser algo que se cumplió en ese tiempo. Pero como todo, el mensaje podemos aplicarlo a nuestro tiempo, porque Dios sigue hablándonos. ¿Okay? Y a medida que estudiemos vamos a hablar. Esa es la primera teoría. La segunda es la teoría histórica. Y ellos ven la historia de la civilización occidental, ¿okay? Particularmente la Iglesia Católica Romana. Y ellos dicen que los capítulos 2 y 3 de las 7 iglesias es un periódico histórico de la iglesia. En el primer siglo la iglesia fue la iglesia de Éfeso, en el segundo siglo la iglesia fue la otra, y así que por cada siglo la iglesia ha sido una de estas características. Es como esta teoría, es una teoría histórica, lo toman. Entonces, ven a la iglesia como etapas, ¿no? Secuencia cronológica. Esa es una teoría. No va con el mensaje del libro, pero bueno, así muchos lo toman. La tercera es la teoría futurista. Y estos dicen que estos eventos tienen que ver con la segunda venida de Cristo, el final de los tiempos,
que ocurrirá literalmente e históricamente. Y de ahí viene el dispensacionalismo, viene la serie de Left Behind, las películas de Left Behind. Ellos toman esto porque ellos hablan del cataclismo del mundo en el año 21 o 22 y no ven nada en el primer siglo, ¿no? Todo ese mensaje los traen a la hora. Es la perspectiva futurista. Hay muchos, a mi entendimiento y análisis, hay muchos errores entenderlo de esa manera, porque entonces perdemos que fue una carta personal. Y ya hemos hablado que algo particular de la carta es que el que escribe y la que la recibe se entienden. Entonces, si el que la escribió le está mandando una carta a alguien, no tiene sentido que le mande esa carta refiriéndose a lo que va a pasar 20 siglos después o 22 siglos después. Tiene que tener sentido a su situación. Pero es como ellos lo toman. Lo que el dispensacionalismo nos ofrece, que es lo que nos fascina quizás a nosotros, es que nos da una cronología ordenada de cuándo va a suceder las cosas, cómo suceden las cosas. Y Apocalipsis no nos dice cronología. Nos va a decir lo mismo en diferentes maneras. Cuando ustedes han leído, han visto 7 caballos, 7 copas, 7 trompetas. Y son los 7 juicios de Dios. El número 7 es el símbolo para lo perfecto, completo. El juicio de Dios va a ser completado. ¿Okay? Cuando estudiemos vamos a ver lo que significa eso. Y el cuarto es el idealista, que dice que lo resume y lo simplifica y dice que todo el libro del Apocalipsis es una lucha simbólica entre el bien y el mal. Tipo Star Wars, ¿no? Entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Y no hay referencia a la historia, no tiene nada que ver con la historia. Y vemos que eso también no tiene ni pies ni cabeza. Pero hay muchos que cuando leen Apocalipsis vienen con estas ideas e imponen en la interpretación. Y eso es lo que se llama eisegesis. ¿Recuerdan la palabra que le tiré la semana pasada? Lo que nosotros queremos hacer es no alienarnos o no estar de acuerdo con una teoría, porque en cada una de ellas hay cierto grado de verdad. Podemos usarla, pero no podemos decir la preterista es la única exclusiva verdadera o la histórica es la única exclusiva verdadera. No podemos hacer eso porque es tomar el libro dogmáticamente y perderíamos el sentido del libro. Pero cada una de ellas nos arroja algo de luz para tomar en cuenta y prestar atención al mensaje del libro. ¿Okay? El problema entonces está en mantener un equilibrio y no cuál es el más correcto de estas 3. Ahora, el propósito del libro, y estas son verdades fundamentales, es enseñar la soberanía de Dios en la historia y la promesa de la culminación de todas las cosas en Él. Todo se cumple en Él. El libro de Apocalipsis nos dice quién define a Dios. Ven que nadie puede definir a Dios y se nos da la explicación simple. Jesucristo, el Cordero, el que ha vencido, es el único que define quién es Dios. No el Papa, no Babilonia, no la mujer sentada sobre el sol. Es Jesucristo el que define quién es Dios. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 1. También nos dice, con el propósito del libro, que los fieles, los creyentes deben de continuar en la fe, en la esperanza, a pesar de la persecución y la hostilidad que están pasando. Deben de mantenerse firmes. Este fue el mensaje de Hebreos, en medio de la persecución. Porque ese es el enfoque del libro, ese es el contexto del libro. Ahora, los profetas, como Juan es un profeta, los profetas hablan de un futuro, pero el futuro de ellos es un futuro inmediato, o sea, durante esa generación que tenía que suceder. ¿Ok? Es importante tener eso. Ahora, el Apocalipsis no se relaciona únicamente con el fin del mundo, porque mucha gente lee Apocalipsis o el fin del mundo. No es el fin del mundo. Los últimos capítulos nos describe cómo se da la culminación, pero el libro no trata del fin del mundo, trata del presente y cómo Dios obra. ¿Okay? Los profetas bíblicos, esto es un poquito que puse ahí, estaban preocupados por el estado espiritual de los creyentes para que ellos mantengan la fe y cómo Dios entonces visitaba en juicio, o sea, Dios venía en juicio sobre los hombres o las personas o la sociedad que no se arrepentía.
que no lo buscaba a Él. Eso lo vemos a través de toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Aquellos que esperan en Dios reciben la bendición y el consuelo de Dios, ¿no? Entonces los creyentes deben de vivir en fidelidad a Dios para poder entonces terminar su caminar. Ok, voy con el propósito general de la carta. Ya dijimos que la persecución es... Ahora, el propósito de la carta es animar y motivar a los creyentes en medio de un ambiente negro y hostil. No es asustarlos, no es hacerlos dudar de su salvación, pero animarlo. Básicamente el Apocalipsis nos dice quién ganó la batalla, quién ganó la lucha. Es como cuando estamos viendo un partido o algo y sabemos cuál es el ganador, entonces podemos relajarnos, que aunque nuestro contendor esté recibiendo los golpes, y estamos viendo un boxeo, ¿no? Y sabemos al final quién va a ganar, porque ya nos enteramos. No importa cuántos golpes esté recibiendo nuestro favorito, aunque ya sabemos que va a ganar, podemos relajarnos y no estar tensos pensando, ¿no ganará o no ganará? Entonces el libro nos dice quién ya ganó, que es Dios. La prioridad del libro es la redención de Dios, el rescate de Dios, cómo Dios rescata. Y Dios entonces ha traído a la comunidad salvación cósmica a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? La iglesia está salva, está protegida por Dios, pero no está fuera de peligro. Esto es interesante porque cuando hablamos, por ejemplo, en nuestra oración del Padre Nuestro, y decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, no venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Líbranos del mal y no nos permitas caer en tentación. La iglesia y el creyente no está exento de ser perseguido y experimentar el sufrimiento. Es parte de nuestra fe. ¿Dónde está la protección de Dios? La protección de Dios está que Él nos mantiene firmes en la esperanza, en lo que hemos creído. Pero eso no significa que no vamos a sufrir o experimentar hostilidad en el mundo. Que a pesar de experimentar dolor y sufrimiento, Él está con nosotros, sosteniéndonos y fortaleciéndonos. Así que no hay promesa de que la iglesia no va a sufrir o va a parar de sufrir. Al contrario, en el Apocalipsis vemos a una iglesia sufriendo. Y es más, vemos que a través del sufrimiento y la muerte llegan a conquistar. Y es el clamor de los mártires. Porque acá se presenta una iglesia martirizada, una iglesia que sufre por su fe en medio del imperio romano. Y quizás eso suene a nosotros extraño porque nosotros no somos llamados a sufrir por nuestra fe. No somos llamados, ¿no? Quizás llegue el tiempo, pero sí hay un antagonismo, sí hay un sentido de frialdad o quizás fastidio contra todo aquel que dice Jesús es el único camino, el único que nos puede dar salvación. No vamos a experimentar hostilidad y sufrimiento si hablamos de todas las religiones juntas y nos agarramos de la mano y cantamos One Love. Ahí no vamos a experimentar hostilidad, más bien nos van a aplaudir y van a decir, qué lindo, los aceptamos. Pero en el momento que nosotros decimos, ok, vamos a cantar One Love, pero ese es el amor de Jesucristo, y solamente a través del amor de Jesucristo podemos experimentar el amor. Sí, pero ¿qué con los musulmanes? Ellos no aceptan a Cristo. Sí, pero ¿qué con los judíos? Sí, pero ¿qué con los hindús? Pero Jesucristo es el único camino. Ahí experimentamos entonces el antagonismo y en un sentido la intolerancia hacia nosotros. Pero eso es lo que presenta la Biblia, ¿no? Eso es lo que presenta Dios. ¿Cuál es la llave para interpretar el Apocalipsis? Hay que considerar el Antiguo Testamento completo, toda la Biblia que nos ayude a interpretarlo, y vamos a usar el Antiguo Testamento. Ok. Yo les puse ahí en sus notas. Continuando entonces con algunas alusiones del Apocalipsis
Queremos no imponer nuestras ideas o teorías o nuestro trasfondo como hemos sido educados o preparados, pero queremos usar la misma Biblia que nos ayude a interpretar Apocalipsis, porque hemos citado en las notas que más o menos 404 versículos hay en el Apocalipsis, si uno cuenta, son 404 versículos y 275 son alusiones del Antiguo Testamento. Usa las imágenes del Antiguo Testamento. Entonces, para poder entender el Apocalipsis, la llave del entendimiento no va a ser lo que yo pienso, lo que me enseñaron, pero ¿qué dice el Antiguo Testamento referente a eso? Porque si Dios lo inspiró y Dios es un solo autor, no debe de haber confusión. La confusión está en uno al tratar de interpretar sin tener en mente la Biblia entera. Entonces nosotros queremos tener la Biblia entera para que nos ayude a entender el libro de Apocalipsis. ¿Okay? Ahora, la próxima semana vamos a ver una estructura del libro y empezamos con el capítulo 1 entonces, para poder empezar con el libro de Apocalipsis, la lectura. Quiero que lean el capítulo 1 y hagan un bosquejo. Hagan un bosquejo de qué es lo que ve Juan. La palabra Apocalipsis significa abrir el telón. O sea que Dios va a revelar algo que ha estado oculto a los ojos de Juan y de su iglesia, porque esta revelación es para la iglesia, no es para la sociedad ni la gente que rechaza a Dios. Este libro es para nosotros, para su iglesia. Y Apocalipsis significa abre el telón y mira lo que Dios nos va a revelar. Y vamos a ver en el ámbito celestial, Dios nos va a revelar qué está sucediendo en su presencia, que no podemos verlo. En el ámbito espiritual, que no, con estos ojos no podemos verlo, se nos va a revelar algo. Y Dios nos va a revelar desde su perspectiva lo que ve en la tierra, cómo Él ve lo que están en poder en la tierra. Por ejemplo, cuando Él habla a cada iglesia, le pide que corrija sus pasos, que se arrepienta y regresen a Él. ¿Por qué Dios pide, o nuestro Señor Jesucristo, que la iglesia se arrepienta? Porque cuando Dios va a dar el juicio sobre la tierra, la iglesia tiene que estar parada en su verdad de Dios, porque si no va a ser arrastrada y se va a perder. Tenemos que saber en medio de la persecución y el desastre quién es Dios, en qué creemos y qué necesitamos corregir. Estas iglesias eran a los ojos humanos prósperas, pero tenían sus problemas. La iglesia de Sardis, la iglesia de la Odisea, se pensaban ricas, que lo tenían todo, autosuficientes, pero ante los ojos de Dios, miserable, pobre. Entonces, vamos a ver la evaluación divina a los eventos históricos que ellos vivieron, y eso nos da clave cómo Dios ve las cosas hoy en día, y lo que está sucediendo en la presencia de Dios, que es en la eternidad, por siempre. ¿Okay? Entonces lean el libro y la próxima semana empezamos con el primer capítulo, hagan el bosquejo y así entonces poquito a poquito con las preguntas y respuestas avanzamos. ¿Okay? Ahí vamos a parar.